Muy buenos días, estamos en la sección 7, las leyes de la curación, del capítulo 26, la transición, página 622. Comenzamos nuestra lección del día de hoy con nuestra oración para conectarnos con el mensaje del Espíritu Santo y que nuestra lección sea llena de amor, llena de luz para todos nosotros que estamos aquí estudiando el curso. Estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo de hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo y sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y comenzamos nuestra lección que nos dice lo siguiente. Este es un curso de milagros. Como tal, las leyes de la curación deben entenderse antes de que se pueda alcanzar el propósito del curso. Repasemos los principios que hemos estudiado y organicémoslo a modo de resumen de lo que debe ocurrir para que sea posible la curación. Pues una vez que es posible, no puede sino tener lugar. La curación está en ti. Y recuerda que los milagros se pueden dar en cualquier situación, no son grandes ni pequeños, sino la solución es la misma. Estar unido a la mente de Dios, que va a ser posible que la situación que estés pasando, por más complicada que sea, la puedas sanar y la puedas resolver. El párrafo 2 nos dice, toda enfermedad tiene su origen en la separación. Cuando se niega la separación, la enfermedad desaparece. Pues desaparece tan pronto como la idea que la produjo y es sanada y reemplazada por la cordura. Al pecado y a la enfermedad se les considera causa y consecuencia, respectivamente, en una relación que se mantiene oculta de la conciencia a fin de mantenerla excluida de la luz de la razón. Pecado asociado al peligro, a la condenación, al castigo. Y obviamente al pecar, pues tienes que sufrir y tienes que condenarte. O la vida te condena o Dios te condena y es una locura. Dios no te condena porque te ama. El amor de Dios es total. La enfermedad no existe en un plano de Dios. En el plano de Dios no existe la enfermedad, no existe el sentirte separado, el sentirte limitado. Para Dios todo es posible. Y tú y yo somos parte de esa mente que hace milagros. La culpabilidad clama por castigo y se le concede su petición. No es en realidad, sino en el mundo de las ilusiones y sombras que se erige sobre el pecado. El Hijo de Dios percibió lo que quería ver porque la percepción es un deseo colmado. La percepción cambia, pues fue concebida para sustituir el conocimiento inmutable. Mas la verdad no ha cambiado. La verdad no se puede percibir, sino solo conocerse. Lo percibido adopta muchas formas, pero ninguna de ellas significa nada si se lleva ante la verdad. Sus faltas de sentido resultan muy evidentes. Recuerda las formas del tiempo. Las formas van cambiando conforme vas cambiando tú, van cambiando tus ideas y tus pensamientos, pero la verdad es total. Dios y tú están en la eternidad y vas a estar siempre en un paraíso, en un reino, como decía el Maestro Jesús, en un reino es estar en armonía con tus emociones y tus pensamientos y tus sentimientos. Estar en la gloria de Dios es estar en este reino de sentirte parte de la mente de Dios. Pero si se mantiene oculto a la verdad, parece tener sentido y ser real, dice el párrafo 3. El 4 nos dice, las leyes de la percepción son lo opuesto a la verdad, y lo que es cierto con respecto al conocimiento no lo es con respecto a nada que se encuentre aparte de él. Aún así, Dios ha dado su respuesta al mundo de la enfermedad, la cual es aplicable por igual a cualquier clase de enfermedad. Aunque la respuesta de Dios es eterna, opera en el tiempo, pues ahí es donde se necesita. Pero como procede de Dios, las leyes del tiempo no afectan su eficacia. La respuesta de Dios se encuentra en este mundo, pero no forma parte de él. Es real y mora donde la realidad no puede sino estar. Las ideas no abandonan su fuente y sus efectos dan la impresión de estar separados de ellas. Las ideas pertenecen al ámbito de la mente. Lo que se proyecta y parece ser externo a la mente no se encuentra fuera en absoluto, sino que es un efecto de lo que está adentro y no ha abandonado su fuente. Si tú te sientes con miseria, vas a traer miseria. Si tú te sientes poderoso, lleno de abundancia, la abundancia va a llegar hacia ti. Si tú estás lleno de salud, de amor, obviamente eso es lo que va a estar llegando a ti, pero las ideas no abandonan su fuente. Lo que tú estás pensando lo estás provocando en un mundo donde reflejas de lo de adentro, lo reflejas hacia afuera. La respuesta de Dios está ahí donde se encuentra la creencia en el pecado, pues solo ahí se puede cancelar sus efectos completamente y dejárselos sin causa. Las leyes de la percepción tienen que ser invertidas, pues son una inversión de las leyes de la verdad. Las leyes de la verdad son eternamente ciertas y no se pueden invertir. No obstante, se pueden percibir al revés y solo deben corregirse ahí donde se encuentra la ilusión de que han sido invertidas.
Recuerda, cada que cometas una idea que te separa de los demás, me perdono esta percepción de sentirme limitado, me veo lleno de problemas, lleno de situaciones difíciles, situaciones adversas. Me perdono por la condición que he estado provocando mi idea de sentirme separado de la mente de Dios. Esa es clave para que tú empieces a corregir todo lo que sucede en tu mundo. El párrafo 5 dice eso. El párrafo 6 nos dice: es imposible que una sola ilusión sea menos receptiva a la verdad que las demás, pero es posible que en algunas se les otorgue más valor y que hay más renuencia a entregárselas a la verdad a fin de recibir ayuda y curación. Ninguna ilusión tiene ni un solo ápice de verdad en ella. Sin embargo, parece que algunas son más verdaderas que otras, aunque es claro que eso no tiene ningún sentido. Lo único que una jerarquía de ilusiones puede mostrar son preferencias, no realidad. Preferencias de sentirte de repente a veces muy fuerte, a veces muy débil. Son preferencias, son ideas, son ilusiones. Tú no eres un cuerpo, tú eres parte de la mente de Dios. La mente de Dios no puede ser un cuerpo. Tú eres un ser espiritual viviendo esta experiencia humana. No le hagas tanto caso al cuerpo, porque el cuerpo te limita y eso tú no eres. Tú eres una proyección de un cuerpo, una identidad. Pero la identidad de Dios no es un cuerpo, es un ser espiritual. Es el océano en su totalidad. Y nosotros somos esa gota del océano. Ninguna ilusión tiene ni un solo ápice de verdad en ella. Sin embargo, parece que algunas son más verdaderas que otras, aunque es claro que eso no tiene ningún sentido. Lo único que una jerarquía de ilusiones puede mostrar son preferencias, no la realidad. ¿Qué tiene que ver las preferencias con la verdad? Las ilusiones son ilusiones y son falsas. Tus preferencias no les otorgan realidad. Ninguna de ellas es verdad desde ningún punto de vista y todas serán con igual facilidad ante la respuesta que Dios dio para todas ellas, que no existen, que no existe el miedo, que no existe la ansiedad, que no existe la depresión, que no existe esta idea de sentirte separado. La voluntad de Dios es una y cualquier deseo que parezca ir en contra de su voluntad no tiene fundamento alguno hacia la verdad. El pecado no es ni siquiera un error, pues va más allá de lo que se puede corregir al ámbito de lo imposible. Pero la creencia de que es real ha hecho que algunos errores parezcan estar por siempre más allá de toda esperanza de curación y ser la eterna justificación del infierno, porque te condenas con tus pensamientos, con tus ideas, y las creencias son solamente verdad para ti. Cambian. Una situación de dolor o de tristeza para cada persona es distinta. Alguien piensa acerca del desamor y puede estar pasándola muy mal y alguien dirá: aprendí de esta lección y tengo que seguir adelante, voy a mejorar, vendrá una relación mejor. Si esto fuese cierto, lo opuesto al cielo se pondría a él y sería un tan real como él, y así la voluntad de Dios estaría dividida en dos, y toda la creación sujeta a leyes de dos poderes contrarios, hasta que Dios llegase al límite de su paciencia, dividiese al mundo en dos y se pusiese a sí mismo a cargo del ataque. Dios no te puede castigar, Dios no condena, Dios no tiene un infierno preparado para ti. Eso es una locura. Pensar en eso es una locura. Tú no puedes pensar en esas cosas que no son reales. Dios no te va a castigar, Dios no tiene un infierno para ti. De este modo él habría perdido el juicio al proclamar que el pecado ha usurpado su realidad y ha hecho que su amor se rinda fielmente a los pies de la venganza. No, Dios es amor y punto. Ante una imagen tan demente solo se puede esperar una defensa igualmente demente, pero esta no puede establecer que la imagen sea verdad. Nada puede hacer que lo que no tiene sentido lo tenga, y la verdad no necesita defensas, pues para ser la verdad nos necesita que, que lo demuestres, porque es la verdad, es la totalidad. Las ilusiones no tienen ni testigos ni efectos. El que las contempla no hace sino engañarse a sí mismo. Perdonar es la única función que se puede tener aquí. Su propósito es llevar la dicha que este mundo niega cada aspecto del Hijo de Dios, ahí donde parecía reinar el pecado. Tal vez no comprendes el papel que juega el perdón en el proceso de poner fin a la muerte y a todas las creencias que surgen de las brumas de la culpabilidad. Los pecados son creencias que tú interpones entre tu hermano y tú. Los pecados hacen que estés limitado al tiempo y el espacio, y te conceden un pequeño lugar a ti y a otro a él. En tu percepción, esta separación está simbolizada con el cuerpo, que claramente está separado y es algo aparte. Lo que este símbolo representa, no obstante, es tu deseo de estar aparte y separado. Dice el párrafo número 8. El 9 nos dice: el perdón elimina lo que se interpone entre tu hermano y tú. El perdón es un deseo de estar unido a él y no separado. Lo llamamos deseo porque todavía concibe otras opciones y aún no ha trascendido enteramente el mundo de las alternativas. Aún así, está en armonía con el estado celestial y no se opone a la voluntad de Dios, y aunque no llega a darte toda la herencia, elimina los obstáculos que has interpuesto entre el cielo, donde
te encuentras y el reconocimiento de dónde estás y de lo que tú eres. Los hechos no cambian, sin embargo se pueden negar y así desconocerse. Si bien se conocían antes de que fuesen negados, la salvación perfecta e íntegra solo se pide que desees, aunque sea inminentemente, que la verdad sea verdad, que estés dispuesto, aunque no del todo, a pasar por alto lo que existe, y que abrigues un leve anhelo por el cielo como los que prefieren a este mundo donde la muerte y la desolación parecen tan reales, y reinar en este mundo. Y la creación se alzará dentro de ti en jubilosa respuesta para reemplazar el mundo que ves por el cielo, el cual es completamente perfecto e íntegro. ¿Qué es el perdón si no estás dispuesto a que la verdad sea la verdad? ¿Qué puede permanecer enfermo y separado de la unidad que encierra dentro de ti todas las cosas? El pecado no existe y cualquier milagro es posible en el instante en que el Hijo de Dios percibe que sus deseos y la voluntad de Dios son uno. Dios te ama, Dios quiere que estés bien, que estés presente en comunión y en unidad, dice el párrafo 10. El 11 nos dice que dispone la voluntad de Dios, dispone que su Hijo lo tenga todo, no pocas cosas, no, no está limitado el Hijo de Dios. Tú te limitas por tus creencias y tus ideas de sentirte separado. Él garantizó esto cuando lo creó para que fuese todo. Es imposible perder nada si lo que tienes es lo que eres. Si lo que tienes es lo que eres. Este es el milagro mediante el cual la creación se convirtió en tu función, lo cual compartes con Dios. Esto no se entiende estando separado de Él y por lo tanto no tiene sentido en este mundo. Aquí el Hijo de Dios no pide mucho, sino demasiado poco. ¿Ya ves? Aquí el Hijo de Dios no pide mucho, sino demasiado poco, pues está dispuesto a sacrificar la identidad que comparte con todo a cambio de sus propias miserias o miserable tesoro. Mas no puede hacer esto sin experimentar una sensación de desolación, de pérdida y de soledad. Este es el tesoro tras cual el que ha ido en pos y solo puede tener miedo de ello. ¿Es acaso el miedo un tesoro? Y tenemos tanto miedo de las cosas de la vida. ¿Puede ser la incertidumbre de tu deseo, de que no se cumpla? ¿O simplemente que te has equivocado con respecto a lo que es tu voluntad y a lo que realmente eres? Eres parte de la mente de Dios, no tienes límites. El párrafo 12 nos dice lo siguiente: examinamos en qué consiste el error a fin de que pueda ser corregido, no encubierto. El pecado es la creencia de que el ataque se puede proyectar fuera de la mente en la que se originó la creencia. Aquí la firme convicción de que las ideas pueden abandonar su fuente se vuelve real y significativa, y de este error surge el mundo del pecado y del sacrificio. Este mundo es un intento de probar tu inocencia y al mismo tiempo de atribuirle valor al ataque. Su fallo estriba en que sigues sintiéndote culpable aunque no entiendes por qué. Los efectos se ven como algo aparte de su fuente y no parece que puedan controlarlos o impedir que se produzcan, y lo que de esta manera se mantiene aparte jamás se puede unir. Causa y efecto no son dos cosas separadas, sino una sola, dice el párrafo 13. Dios dispone que aprendas lo que siempre ha sido verdad, que Él te creó como parte de sí mismo y que éste no puede sino conseguir siendo verdad porque las ideas no abandonan su fuente. Dios es todopoderoso y tú eres todopoderoso. Esta es la ley de la creación, que cada idea que la mente concibe solo sirve para aumentar su abundancia, nunca para disminuirla. Esto es fantástico. Esto es tan cierto con respecto a lo que deseas vanamente como respecto a lo que tu voluntad dispone verdaderamente, ya que la mente puede ser engañada, puede desear ser engañada, pero no puede hacer de sí misma lo que no es. Tú te sientes tan limitado, tan lleno de miedo, tan limitado, y tú no puedes estar limitado. Y cree que las ideas pueden abandonar su fuente es tratar inútilmente de hacer que las ilusiones sean verdad, pues nunca será posible engañar al Hijo de Dios. El párrafo 14 nos dice: el milagro es posible cuando causa y consecuencia se traen frente a frente, no cuando se mantienen aparte. Curar un efecto y no su causa tan solo puede hacer que el efecto cambie de forma, y esto no es liberación. El Hijo de Dios jamás se podrá contentar con nada que no sea la completa salvación y escape de la culpabilidad, pues de otro modo seguirá exigiéndose a sí mismo alguna clase de sacrificio, negando así que todo es suyo y que no es susceptible de sufrir ninguna clase de pérdida. Los efectos que produce un pequeño sacrificio son iguales a los que produce toda la idea de sacrificio en sí. Si cualquier clase de pérdida fuese posible, entonces el Hijo de Dios no será pleno ni podría ser quien es. No podrá tampoco conocerse a sí mismo ni reconocer su voluntad. Habría jurado de su Padre y de sí mismo, haciendo de ambos sus enemigos acérrimos. Eso es lo que a veces nosotros pensamos, que Dios no es nuestro enemigo y que nos castiga. Dios no puede castigar a su Hijo. Su Hijo está lleno de su amor y de su completitud. Te ama. El párrafo 15 nos dice: las ilusiones apoyan el propósito para el cual fueron concebidas, y cualquier significado que parezca tener se deriva de ese propósito. Dios dio a todas las ilusiones que se concibieron, sea cual fuese su norma
su forma o propósito que justificase en un milagro. En cada milagro radica la curación en su totalidad, pues Dios respondió a todas las ilusiones con una sola. Lo que es uno para él no puede sino ser todo lo mismo. Si tú crees que lo que es lo mismo es diferente, no haces sino engañarte a ti mismo. Lo que Dios considera uno solo será eternamente uno solo y jamás estará dividido. Su reino está unido así, fue creado y así será para siempre. El párrafo 16 dice: el milagro no hace sino invocar tu nombre ancestral que reconocerás porque la verdad se encuentra en tu morada o en tu memoria, y es el nombre que tu hermano invoca para su liberación y para la tuya. El cielo refulge sobre el Hijo de Dios, no lo niegues para que así puedas ser tú liberado. El Hijo de Dios renace en cada instante hasta que elige no volver a morir. En cada deseo de ataque, elige la muerte en lugar de lo que la voluntad de su Padre dispone para él, mas cada instante le ofrece vida porque su Padre dispone de que él viva. La crucifixión se abandona en la redención, porque donde no hay dolor ni sufrimiento no hay necesidad de curación. El perdón es la respuesta a cualquier clase de ataque. De esta manera se cancelan los efectos del ataque y se responde al odio en nombre del amor. Gloria eterna a ti que te has encomendado a salvar al Hijo de Dios de la crucifixión, del infierno y de la muerte, pues tienes el poder de salvar al Hijo de Dios porque su Padre así lo dispone. Y en tus manos yace la salvación para ser ofrecida y recibida como una. Esto dice el párrafo 17. El párrafo 18 nos dice: usar el poder que Dios te ha dado como el que Él quiere que se use, se use es algo natural. No es arrogancia ser como Él te creó, ni hacer uso de lo que te dio como respuesta a todos los errores de su Hijo, para así liberarlo. Pero sí es arrogancia despreciar el poder que Él te dio y elegir un nimio e insensato deseo en vez de lo que su voluntad dispone. El don que Dios te ha dado es ilimitado. Fíjate, el don que Dios te ha dado es ilimitado. No hay circunstancias en las que no se pueda usar como respuesta ni problema que no se resuelva dentro de su misericordiosa luz. Aquí te está diciendo todo. Tú tienes la capacidad de darle vuelta a las cosas, superar las enfermedades, superar situaciones económicas, superar problemas de conflictos en las relaciones de pareja, con tus hijos, con tu jefe, con todo. Mora en paz donde Dios quiere que estés, y si el instrumento por el que tu hermano puede hallar la paz en la que tus deseos se vean colmados, unámonos para que derrame bendiciones sobre el mundo del pecado y de la muerte, pues lo que puede salvar a cualquiera de nosotros puede salvarnos a todos. No hay diferencias entre los hijos de Dios, la unidad que el especialismo niega los salvará a todos, pues en lo que es uno no hay cabida para el especialismo y todo te pertenece a todos por igual. Ningún deseo puede interponerse entre un hermano y lo que es semejante a él. Arrebatarle algo a uno de ellos es desposeerlo a todos, mas bendecir a uno de ellos es bendecirlos a todos cual uno solo. El párrafo 20, tu nombre ancestral es el nombre de todos ellos, tal como de ellos es el tuyo. Invocar el nombre de tu hermano y Dios te contestará, pues es a quien invocas. ¿Podría él negarse a contestar cuando ya ha contestado a todos los que lo invocan? Un milagro no puede cambiar nada en absoluto, pero puede hacer que lo que siempre ha sido verdad sea reconocido por aquellos que lo desconocen. Y mediante este pequeño regalo de verdad se le permite a lo que siempre ha sido ver ser lo que es. El Hijo de Dios ser o será el mismo, y toda la creación será libre para invocar el nombre de Dios cual uno solo. Es una lección muy grande, pero muy poderosa y bellísima. Tienes que estudiarla, página 622, para que lo estudies y lo clarifiques más aquí en las lecciones que estamos haciendo. Ya casi concluimos este año, concluimos todo el libro. Es una bendición poder aportar con amor a ustedes todo este esfuerzo para que comprendan este libro fantástico que es un curso de milagros. Bendiciones infinitas.